Bien, buenas noches a todos. Nos encontramos en un espacio más de la tertulia académica virtual. En ese sentido, pues hemos querido diversificar en el día de hoy. Pues estamos acatando varias cosas que nos han pedido ustedes como audiencia. Entendemos que existen ciertos intereses sobre ciertas problemáticas que se dan en la vida nacional y en la vida internacional. Entonces, en ese sentido, pues hemos querido adaptar algunos de los elementos que ustedes nos han solicitado en diferentes espacios, ¿no? Hacer unas opiniones sobre problemáticas comunes, sobre problemáticas actuales, sobre lo que está sucediendo en el día a día. Y en ese sentido, pues nos ha parecido que lo más conveniente es justamente pues invitar a los expertos, o sea, personas que de pronto tienen un nivel de conocimiento y experticia mucho mejor que de pronto quien les habla o de alguno de los docentes que aquí están. En ese sentido, pues tenemos a a la doctora Tania Rodríguez desde la ciudad de Montería, que nos va a colaborar hoy con la nota editorial. Tenemos ya en la tertulia propiamente dicho, tenemos a Tatiana Rivas, quien es estudiante de la Universidad Minuto de Dios, de la sede de Antioquia, la sede de Bello Antioquia. No habíamos tenido la fortuna de tener personas de esta grandiosa universidad y menos de esa zona del país. Entonces, pues siéntase bienvenida, mi profe Tatiana, con el profe Miguel, ¿cierto? Mi profe Miguel es, o me desacerté, como siempre, ya el Alzheimer me alcanza, entonces, pues infortunadamente se me pasó el nombre. Ya tendremos el espacio, le pido mil excusas, mi profe, ese lapsus linguis. Y pues tenemos a Sandra, que nos acompaña desde la ciudad de Buenos Aires, ya es una contertulia antigua, seguramente recordarán cuando se presentaba algún compañero desde Buenos Aires, pues normalmente Sandra era la que nos asesoraba atrás, y pues entonces a ella resulta, era digamos la inteligencia detrás de las cámaras, ¿no? Era quien estaba detrás de ese, digamos, de esa contribución que nos hacen desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en ese sentido, pues entonces vamos a dar inicio a este espacio tertulia que es para ustedes, que es de ustedes, que es diseñado para hablar, para dialogar, para concertar, para llegar a puntos en común, para conocer cosas nuevas, distintas a la academia. No es la intención de venir a hacer una clase magistral, venir a estar en un espacio magistral. La intención es que tengamos un espacio distinto para disertar, para decir, tengamos un espacio para socializar, para preguntar cosas que de pronto no nos atrevemos en clase o que de pronto el medio académico no considera que es muy relevante, pero que sí está vinculado en el día a día. En ese sentido, pues nos agrada mucho la temática del día de hoy, porque es novedosa. Inclusive muchas personas nos habían preguntado, nos hacen un resto de preguntas curiosas, como se pueden dar cuenta ya en el chat, empezaron a opinar porque conocen la publicidad y conocen, pero pues la intención es esa, que justamente nos contribuyan un poco en salir en la ignorancia y pues se nos ayuden un poco a conocer otros aspectos distintos a la vida. Pero vamos a comenzar con el orden, ¿no? Entonces, primero, pues nuestra nota editorial, tenemos a la doctora Tania Rodríguez. Mi doctora Tania, digamos que la pregunta que se han venido haciendo todos estos muchachos de las diferentes universidades, de las 16 universidades en todo el territorio nacional, wow, bueno, mi profe Aymaná, mi profe Edison Perea, mi profe Fran, mi profe Eliezer, mi profe Jacqueline, mi doctora Ana Cristina, ¿cierto? Ya los que se empiezan a enlazar y por supuesto sus grupos. Tenemos, les tengo una buena noticia, justamente por la tema. Ay, pues mi doctora Jenny, ¿cómo se me iba a olvidar mencionarla? Por favor, o sea, si su merced es con tertulia nuestra, de noche tras noche, sábado tras sábado, entonces, por supuesto que no le íbamos a dejar por fuera. No, pero les tengo una buena noticia. Está el profesor, perdón, está el profe Francisco desde la Universidad de Shanghái, nos está acompañando con su grupo, ¿sí? Entonces, pues allá nada más lo van a ver en una isla de asistencia, pero que nos está acompañando porque justamente él le hace la formulación de la pregunta a nuestra doctora Tania. En China están siguiendo muy de cerca las elecciones norteamericanas y en ese sentido, pues mi doctora, preguntan allá qué fue lo que pasó en Estados Unidos, si supuestamente es una democracia relevante, efectiva, es la que critica a las demás, que son ineficientes, que son incompetentes, que generan dudas, que su proceso no es transparente, y ahora desde la noche a la mañana pasaron exactamente lo que ellos criticaban en otras comunidades, empezó a pasar en Estados Unidos. Se demoran mucho en los resultados, parece que no hay confiabilidad, se está resolviendo en las cortes, como así que todavía siguen votando después de 5 días de haberse terminado los comicios. Entonces, en ese sentido, pues surge la pregunta de mi profe Francisco, ¿cierto? Pues que en China no entienden el proceso democrático, de pronto en Colombia no lo conocen tan bien, aunque ahora salió mucho expertólogo de la política norteamericana y su merced que es
sí es una verdadera experta, pues quisiéramos que nos contribuyera y nos colaborara en, digamos, con su conocimiento. Entonces, mi profe Tania, le queda el uso del micrófono y pues bueno, ilústrenos con su conocimiento y con su experticia sobre lo que nos está pasando en Estados Unidos, porque así nos guste o no nos guste, esa es la potencia del norte y nos agrade o no nos agrade, es el que manda la parada en el sur, es la que manda la parada en América Latina. Entonces, pues es importante lo que allá pase. Si allá estornudan, aquí nos da una bronconeumonía. Entonces es mejor saber qué está pasando allá para que nos vayamos preparando para los efectos. Mi doctora Tania, tienes el uso de la palabra. Mi doctora, tienes el micrófono desactivado. Sí, mi doctora, vemos que nos hablas, Ok, pero ahora sí, no te... ahora sí. Perfecto, te estamos escuchando Ok. perfecto. Bueno, una cuestión. En muy poquito tiempo tú has resumido muchísimo, muchísimo de lo que está pasando. Una de las cuestiones más graves que acabas de mencionar es que no es que nos guste o no los Estados Unidos, es el país de la libertad. Además está, digamos, demostrado en la historia, ¿no? Un país que lucha por la libertad y las libertades occidentales. Ojo con esto, porque estamos hablando de valores occidentales, ¿no? Pero has dicho algo o has dicho todo con muy buen criterio. Hablemos de fraude, ¿sí? Se habla de un fraude electoral. Voy a recordar aquí rápidamente que los Estados Unidos tienen estados, está conformado por estados que tienen sus propias leyes, ¿sí? A Washington solamente llega la tarea de hacer las leyes federales, ¿sí? O sea, algunas leyes que van a regir a todo el país. Pero quiero recordar primero que todo esto. Cada estado se lleva por sus propias leyes y esto incluye el sistema electoral, ¿sí? De cada estado. Por eso los problemas que estamos viendo y las dificultades que se están teniendo cuando tú hablas votos que llegan después de que todo el mundo votó, que llegan 2, 3, 4 días después, todo eso tiene que ver con la ley que regula cada estado, ¿sí? Por eso el presidente Donald Trump y su campaña han ido a los tribunales estatales a solicitar que la cantidad de votos que llega después del 3 de noviembre se suspenda, sí que no se tenga en cuenta, porque su campaña ha descubierto que, o por lo menos es lo que afirma, ¿no? Que todos los votos que llegan por correo después de las 8 de la noche del 3 de noviembre todos han sido para Biden. Entonces ha llegado a recortar unas diferencias enormes de 500,000 votos, por ejemplo, en Pensilvania, la misma noche del 3 de noviembre, para el día siguiente amanecer ganando el candidato demócrata Joe Biden. Entonces ahí estamos hablando de por qué ellos alegan el fraude. Aquí también tengo que decir que la campaña, el abogado de la campaña, el presidente Trump, que es el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que era el alcalde cuando ocurrieron los hechos del 11 de septiembre, hoy está representando al presidente Trump y a la campaña del presidente Donald Trump ante los tribunales y está solicitando una serie de medidas, ¿sí? Medidas con las cuales quiere conseguir que este tipo de votos no se tenga en cuenta. En algunos estados ya lo ha conseguido, por ejemplo en Georgia. Sabemos que en Georgia a partir de hoy, si no estoy muy mal, empezó el reconteo manual. ¿Y por qué hago énfasis en que es manual? Porque allí el voto es electrónico también, ¿no? Entonces surgen dudas acerca de el software. Sí, es más, el abogado de la campaña Trump, el abogado Giuliani, ha dicho que tiene información de que uno de los software que funcionaron en Pensilvania tiene origen en la misma empresa que maneja el software en las elecciones venezolanas. Sí, entonces él alega tener pruebas de esto, por supuesto tendrá que aportarla. Los medios le están pidiendo pruebas de las afirmaciones que hace, pero yo tengo que recordar que las pruebas hay que presentarlas en juicio, ¿no? Y hacerlas valer en juicio, sino ante los medios de comunicación. Otra cosa que quiero resaltar es que fue bastante llamativo, bastante delicado, debo decir. Incluso el presidente de México ha hecho mención a esto hace 2 días en su rueda de prensa matutina que él da todos los días, y es la censura a que ha sido sometido el presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Cuando él ha salido después de elecciones
a dar ruedas de prensa en la Casa Blanca, se le ha cortado el sonido y se le ha sacado del aire porque los periodistas afirman que lo que está diciendo no es cierto cuando él se queja de fraude, de corrupción, porque sencillamente ellos alegan de que él no da pruebas. Y yo repito, las pruebas no las das ante una serie de medios de comunicación. Si tú tienes pruebas y quieres ir a un litigio, tienes que llevar las pruebas a ese litigio, ¿no? Las pruebas son para aportarlas en juicio. Otra cuestión que quiero resaltar es que todo no es tan terrible. Lo que ocurre es que el tema presidencial, de la elección presidencial, ha sacado o no ha permitido ver otras cuestiones que han sucedido. Por ejemplo, el Partido Republicano y su avance ha sido enorme en estas elecciones, por lo cual algunas personas no entienden por qué semejante avance del Partido Republicano y que el presidente de los republicanos pierda las elecciones. Esa es una de las cuestiones que incluso les da pie para decir, no puede ser, porque es inconsistente de que el Partido Republicano logre ganar 12 escaños más en la Cámara de Representantes dominada por los demócratas y sin embargo logre acercarse 12 escaños más. Sí, es decir, ha recortado enormemente la diferencia que tiene con el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Logró conservar, incluso aumentó su votación en el Senado, que ya estaba en manos de los republicanos. También tengo que decir que ganó todos los parlamentos de los 50 estados que conforman los Estados Unidos, el Partido Republicano. Y nada de eso se ha dicho, ¿no? Quiero recordar una frase del senador Marco Rubio, que senador por la Florida, que hace 2 días decía, viendo todos estos resultados, el Partido Republicano se ha convertido en el partido de la diversidad. Sí, recordemos que los latinoamericanos fueron la pieza fundamental para que el presidente Donald Trump ganara en la Florida. Ahora, también aumentó el porcentaje del voto afroamericano como nunca antes el Partido Republicano había tenido en elecciones anteriores. Es decir, el Partido Republicano de Donald Trump ha roto todos los esquemas, sí, que tenía ese partido encima de que se dijera solo está integrado por blancos mayormente, no se aceptan homosexuales y también ha aumentado la proporción de personas homosexuales que han votado al Partido Republicano. Para resumir todo, quiero decir que finalmente esto terminará en la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque el presidente Trump ha dicho, hubo fraude, hay corrupción, el sistema es corrupto, ha dicho el presidente Donald Trump. Es equiparable a cualquier país latinoamericano, por lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? La democracia per se, la democracia que dice que vigila otras votaciones para que haya elecciones libres y justas, resulta que ahora se ve en entredicho, ¿no? Esto terminará en la Corte Suprema de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump de alguna manera está muy seguro. No entiende uno por qué está tan seguro. Yo supongo que debe tener una cantidad de pruebas que avalan su teoría, ¿no? Del fraude electoral. Supongo, porque de otra manera no creería, no tendría razón para estar tan seguro. Una cosa que sí nos dejan estas elecciones en los Estados Unidos es, o una de las cosas que nos deja, es que definitivamente nos dimos cuenta, o el mundo se dio cuenta, de que hay corrupción en el sistema electoral de los Estados Unidos. Eso ya no se puede discutir. Hay corrupción en el sistema electoral de los Estados Unidos, por lo tanto debe ser reformado, ¿no? Supongo que los republicanos pedirán esto. Otra cuestión que nos queda tiene que ver con que si Joe Biden se sostiene como presidente y entra a la Casa Blanca, definitivamente va a tener encima de él esa sensación de ilegitimidad, ¿sí? Dentro del pueblo de los Estados Unidos. Joe Biden será famoso un poco como Obama, no fuera de los Estados Unidos. La gente lo que no se enteró es que Obama era bastante impopular dentro de los Estados Unidos. Creo que lo mismo va a pasar con Joe Biden, será popular fuera de los Estados Unidos, más no dentro, porque tendrá sobre sí esa aura que le van a recordar siempre a los republicanos que es ilegítimo, porque su elección fue ilegítima. Entonces, creo que el mundo se está dando cuenta y también tenemos que, de cierta manera, agradecer al propio presidente Donald Trump que nos esté diciendo, oiga, el sistema es corrupto, aquí hay corrupción y esto hay que cambiarlo definitivamente el sistema electoral estadounidense.
como este hombre está diciendo. Entonces, nos queda esa sensación que deberá probarla él, porque él dice, hay corrupción, pues él tiene la carga de la prueba y deberá probar esto en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la sensación de ilegitimidad de Biden después de estas elecciones. Definitivamente creo que si llegase a ganar Biden al entrar a la Casa Blanca, más que ganar, va a perder. Sí, su partido va a perder muchísima credibilidad dentro de los Estados Unidos. Mi doctora, aquí nos preguntan, para darle terminación, digamos, a esta nota editorial, nos preguntan justamente la respuesta contraria. Si gana Donald Trump, no generaría ilegitimidad en el sentido que un presidente en funciones debería quedar. O sea, lo que estamos acostumbrados es que normalmente el que dice que no hubo garantías electorales no es el que está gobernando, sino el que está en la postura de oposición. Y sin embargo, en Estados Unidos estamos viendo el fenómeno contrario. Segunda situación, digamos que nos plantea el profe, y le agradecemos mucho al profe Ricardo, que nos está haciendo la pregunta desde la UPTC de Tunja, ¿cierto? Nos dice, y si el sistema norteamericano, pues entonces muestra tantas falencias, eso no lesiona la autoestima y autoridad de los Estados Unidos al momento en que vayan a hablar de otra democracia, la boliviana, la colombiana, la venezolana, o cualquier otra que vaya en eso. Le damos unos 3 minutos, mi doctora, para termine su disertación y pasamos a la esa segunda lista que ha mencionado, que menciona el profesor desde Tunja, es así. Es muy cierto. Por eso hablo de ilegitimidad. Va a ser muy difícil que los Estados Unidos vuelvan a pedir para Bolivia, para Colombia, para Venezuela, elecciones libres, justas y transparentes. Eso va a ser muy difícil ya, ¿sí? El pueblo latinoamericano sí lo va a entender también, ¿no? Entonces, ¿por qué Donald Trump es el que reclama fraude desde dentro? ¿Sí? Hay una cuestión que él ha reclamado siempre que se llama el Estado profundo. Donald Trump llega al poder en contra de todo el mundo, literal, de todo el mundo, ¿sí? Entonces, todo el mundo se une o parte de ese mundo para sacarlo de allí, porque el hombre no tiene las formas, es lo que reclaman, no tiene las formas para gobernar a los Estados Unidos. Entonces, él al decir hubo fraude, estando él en la Casa Blanca, no siendo el opositor, sí, es algo muy nuevo, es una cuestión que rompe con todo lo que habíamos visto antes. ¿Por qué? Porque esta es una denuncia que él ha venido haciendo desde antes de ser presidente, que es ese estado profundo que gobierna Washington, como dice él. Se voy a Washington, pero porque me toca ir a gobernar desde allí. Pero Washington es corrupto, lo dijo Donald Trump desde la campaña del 2016. Bueno, mi doctora, le agradezco esta disertación, nos hace iluminado, como su merced le acabamos de decir, pues esperamos tenerla no en un ratico, unos 10 minutos acá, para que nos haga una pequeña nota editorial de un tema de actualidad, sino al contrario, traérnoslas para la tertulia, tener la oportunidad de ver ese conocimiento que usted tiene y que nos los explique de manera sencilla, que cualquier persona pueda entender y que pueda llegar a comprender, ¿cierto? Porque infortunadamente los temas de la política a veces se vuelven o populistas, ¿cierto? Que no dicen nada porque se quedan en frases vacías, o por el contrario termina siendo un término muy que se vuelve difuso y confuso pues para las personas que no están educadas en él. Entonces, pues mi profe Tania, le agradecemos tu participación, le invitamos por supuesto a que nos acompañe, vamos a tener una temática un poco distinta, porque hoy realmente ha sido el día de lo distinto. Tenemos a Tatiana Rivas desde la Universidad de Antioquia, perdón, desde la Universidad de Minuto de Dios de Bello, en la regional Antioquia, ¿cierto? Sí, sí lo pronuncié como era. Entonces, sí, ustedes me corrigen si de pronto no menciono las nombres como son, porque estamos emocionados. Es la primera vez que tenemos personas de la Universidad Minuto. Ya habíamos tenido compañeros de la Minuto, pero de Bogotá. No habíamos tenido la posibilidad de tenerlos desde la sede de Bello. No habíamos podido tener la temática del día de hoy, muy llamativa, muy curiosa, ¿no? Yo me equivoqué en todas las preguntas que formulamos y por eso ellos terminaron diciéndonos, más bien nosotros vamos a hacer una presentación y que el público nos haga las preguntas pertinentes sobre las aclaraciones que tengan sobre el tema. Entonces, en ese sentido, pues mi profe Tatiana, pues les dejamos los micrófonos para que nos ilustren. Ahí los vemos con unas velas.
vemos con unos vasos de agua, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? Y vemos con algunas cosas, me excusan de pronto el desconocimiento para cuál es el objetivo de las velas, cuál es el objetivo del vaso con agua, de pronto los elementos que están encima de la mesa, ¿cierto? Las preguntas que yo les hacía no podían ser muy infortunadamente tiene conocimiento cuando trata estos temas. ¿Me puedo ganar la lotería? Sí. Yo puedo, me van a revelar el número de la siguiente rifa, voy a tener acceso, voy a saber quién es la pareja ideal, ¿sí? Voy a tener acceso a esa información. Y les tengo una buena noticia, tal como se los había pronosticado, en estos momentos nos siguen 476 personas que les han interesado este tema en el día de hoy. Entonces cierro mi micrófono para darle paso a que ustedes nos y nos entren con eso que están haciendo y de dónde surgió, qué significa, qué realmente se puede esperar, cuál es el sentido de ello y procedemos posiblemente a las preguntas que surjan. Buenas noches. Para hacerle el cambio de nombre, soy Diego Chávez, mi compañera Tatiana. Queremos hoy traerles a ustedes un poquito del conocimiento que hemos venido construyendo alrededor de los Yo sabía que ibas a llegar hasta ahora. Alrededor de los círculos ancestrales. Casi te escribo, no vayas a irrumpir, entra. De palabras, alrededor de los círculos del amor, de los círculos de mujeres. Y en ese sentido queremos convocarlos justamente a este llamado, a este círculo. Y claro, lógicamente vamos a responder a todas esas preguntas que nos hace, profe. Y desde luego que queremos entablar con todos y cada uno de ustedes, los que están conectados, una grata conversación en la que podamos dialogar un poco sobre la concertación de este conocimiento que es ancestral, es muy latinoamericano, es muy de las comunidades indígenas latinoamericanas y que evoca la construcción del conocimiento desde la ritualización de la palabra. Por eso justamente tenemos aquí algunos elementos que van a acompañar el ritual. Y en este momento, antes de empezar, quisiéramos que cada uno de ustedes, para podernos conectar con esos corazones que ustedes tienen desde la distancia, si tienen audífonos, porfa, desconéctenlos un minuto mientras vamos a evocar, convocar a toda la espiritualidad y a toda la energía del universo para que se empiece a conectar con nosotros a partir del sonido. Vamos a ir dialogando con el sonido mientras, por favor, estén atentos a todo el paso a paso del ritual mientras se va poniendo en práctica, pero sí les pedimos que les suban el volumen a su equipo, a su computador, a su celular, para que el sonido que va a llegar llegue a todos los rincones de su vivienda y de esa manera empezar a sanar, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, vamos a empezar este ritual pidiéndole todo el permiso a la Madre Tierra, pidiéndole todo el permiso al Espíritu, a la energía que nos convoca hoy a dialogar en torno a la construcción del conocimiento horizontal.
Cuentan los abuelos que cuando el espíritu de la Madre Tierra se sintió solo, quiso convocar a su creación a dialogar con él. Cuentan que llamó a todos los animales de la selva, cuentan que llamó a todos los árboles, cuentan que llamó al río, al fuego, al viento, a la tierra, que llamó a todos los elementales y se sentaron unos encima de otros. Todos ocuparon un espacio en medio de la selva, en medio del claro que se había forjado para esto. Cuando el espíritu de la Madre Tierra descendió y empezó a habitar los corazones de los animales y de las plantas, todos estos empezaron a hablar y empezaron a dialogar y empezaron a debatir entre ellos, pero ninguno de ellos lograba comprender y lograba hacerle entender al espíritu de la Madre Tierra de lo que estaban hablando. Se escuchaba una sola bullicia, un solo vozarrón que se inhalaba en todos los oídos de los asistentes a este primer encuentro. El Espíritu de Dios se sintió triste porque no lograba justamente comprender lo que su creación le decía. Así que, por medio de la enseñanza, quiso decirle primero a la serpiente. Llamó a todas las serpientes y les dijo, por favor, enseñen a mi creación a compartir el silencio. Así que la primera enseñanza de este círculo es, compartan el silencio, aprendan a estar en silencio. Luego llamó justamente al tapir. El tapir, que es un gran comensal de la selva, la danta, que es un gran comensal de la danta, de la selva, empezó también a llenarse de corazón, el corazón con palabras, y con sus grandes orejas decidió escuchar. Y el espíritu de la Madre Tierra le dijo, Danta, espíritu de la Danta, por favor enséñale a todos los animales qué hay que hacer para escuchar. Así que la Danta guardó primero silencio, paró sus orejas y se dedicó a escuchar. Y de esa manera les hizo comprender a cada uno y a todos los que habitaban en ese momento en el círculo lo que se estaba diciendo. Ya tenemos dos enseñanzas, el silencio y la escucha. Luego, el espíritu de la Madre Tierra convocó a la guacamaya. La guacamaya estaba justamente postrada en la copa de un árbol y la guacamaya sintió el llamado del corazón del espíritu de la Madre Tierra y le dijo a la guacamaya que por favor enseñe a todos los asistentes a pensar lo que se estaba diciendo. Y la guacamaya empezó en silencio, escuchando y pensando cómo le iba a transmitir a todos que es necesario justamente guardarse en este centro y quedarse quietos. De esa manera todos los animales empezaron a ordenarse, unos en círculo al lado de otro, y fue formándose un círculo en el claro. Todos los animales descendieron de los árboles, se sentaron juntos y empezaron ahora sí en forma de círculo. Pero mientras unos intentaban estar en silencio, intentaban escuchar e intentaban pensar de lo que se estaba hablando, otros en cambio seguían con sus monerías, como el mico, que seguía estando de aquí para allá, moviéndose para todas partes. Así que el espíritu de la Madre Tierra convocó nuevamente y le dijo, por favor, debemos enseñarnos a quedarnos quietos en un mismo punto, para que la palabra, para que el pensamiento, para que el silencio entre a tus corazones. Y el mico, de una manera extraña, gracias al poder del espíritu de la Madre Tierra, se quedó quieto por primera vez y enseñó a todos los animales a quedarse quieto. Y mientras estaba ahí, en quietud, pensando, escuchando y en silencio, logró comprender que quería sacar algo, ese simio quería sacar algo de su garganta, pero no podía hablar. No podía, justamente, no se entendía. Así que decidió convocar al hombre, el espíritu, a los seres humanos, los convocó y a esa humanidad le pidió el favor de que después de que recurran
a hacer silencio, a escuchar, a pensar, a quedarse quieto, a que evoquen su palabra. Y a partir de esos pensamientos que se evocan desde la palabra, por favor, enseñar y comprender. De esta manera se aplicó el círculo y empezaron todos en silencio y empezaron a debatir. Y la construcción del debate empezó a desarrollarse de una manera clara, de una manera muy espiritual. Pero lastimosamente, cuando el espíritu de la Madre Tierra se fue, otra vez volvió el bullicio. Y entonces convocó nuevamente a los seres humanos a un lado, les dijo que para que pueda suceder el círculo debidamente, deben siempre guardar el debido ritual. Y ese ritual se dejó acompañado en dos plantas sagradas. Uno, dejó su planta sagrada, dejó su corazón en el tabaco. Y en el tabaco guardó todo ese fuego, toda esa energía que la Madre Tierra, que el espíritu de la Madre Tierra había convocado para llamar a todos los animales y para hacerles comprender. Guardó en el tabaco ese fuego, ese amor, ese corazón que estaba dispuesto a entregar. Y también guardó en el mambe, en la coca, en la hoja de coca, guardó toda su memoria, guardó toda su palabra y le dijo al ser humano que cada vez que vayan a habitar la palabra, que lo hagan siempre bajo el mandato del debido ritual y bajo el poder de la medicina. Hoy queremos justamente hacer eso, convocarlos a ustedes a la medicina ancestral, al tabaco, a la coca, a las plantas sagradas que nos acompañan y de esta manera convocar a un ritual que se abre en este momento para que se construya desde la horizontalidad. El círculo justamente o los rituales de palabra evocan o se construyen desde la horizontalidad, es decir, no hay una verticalidad en el conocimiento. Todos los que estamos aquí en este momento sentados frente a la pantalla y que estamos justamente conectados tratando de metafóricamente ilustrar un círculo de conexión, estamos en este momento en la misma posición. Estamos todos sentados, estamos todos tratando de construir un conocimiento que no requiere verticalidad, sino que requiere horizontalidad para podernos ver todos a los ojos. Tatiana, por favor, explícales qué es eso. Bueno, como lo mencionaba Chávez, los círculos permiten justamente conectarse con ese ritual que podemos ofrecer en este momento, permite hablar a través de la palabra, a través de la medicina también que tenemos acá, medicina ancestral, el ambil y la coca, el mambe. Entonces también queríamos como mostrar el proceso del ritual y toda la simbolización que hay, todo lo simbólico que hay. Entonces las velas representan también como el fuego, que es necesario tenerlo para alumbrar, ¿cierto? Para acercarnos a ese conocimiento también que vamos construyendo y para sentirnos un poquito como en calor. Tenemos algunas plantas medicinales como la salvia blanca, que permite también como armonizar el espacio desde esa energía de la medicina misma, de la planta. Tenemos el palo santo también, que nos va mostrando y va purificando el espacio en el que estamos y nos encontramos. Todo este proceso de ritualización en los círculos cobra especial importancia en esa relación con lo espiritual. Los círculos vienen desde hace mucho tiempo, se convoca a los círculos para sentarnos, reunirnos en esa horizontalidad de saberes a compartir. ¿Compartir qué? Compartir saberes, compartir conocimiento, compartir experiencias de vida, y justamente lo nombramos como una práctica espiritual porque nos acerca a eso ancestral que venimos tejiendo, que venimos conociendo, en este caso con la medicina desde las comunidades indígenas, que nos transmiten ese conocimiento a través de la palabra, la necesidad de sentarnos a conversar, y justamente en esos principios que mencionaba Chávez, es necesario también como lo que vamos sintiendo, lo que vamos hablando en el círculo, irlo tejiendo, pensarlo y así unirlo a ese saber.
que vamos construyendo. Entonces, por eso toda la importancia de lo simbólico, del agua, de las velas, de las esencias también que tenemos. Por acá algunas esencias, incluso del sonido que nos hacía Chávez al principio, para conectarnos con esa naturaleza y con eso que hay más allá. Entonces, en los círculos se posibilita eso. Hay muchos tipos de círculos. Hay círculos de mujeres, hay círculos del amor, hay círculos de palabra, hay círculos de sanación. Y esto cambia según la intención que tenemos. Entonces, en este momento queremos compartir este conocimiento, hablar de qué es, para qué sirve, cómo se utiliza. Entonces, acá vamos tejiendo la palabra. Cuando se intenta construir conocimiento desde los círculos, se hace necesario romper algunos paradigmas que no son propios, que vienen justamente desde esa construcción occidental, desde esa construcción del conocimiento que no sé si por desgracia, porque no nos vamos a poner en oposición, pero que llega justamente y se apodera en Latinoamérica y se sobrepone sobre todas las otras formas de construir conocimiento, y desde Occidente lo terminan construyendo como una ciencia, aquello que es comprobable, aquello que es verificable. Pero en la ancestralidad de nuestras comunidades indígenas ya tenían un conocimiento incluso mucho más, digamos que denso y mucho más ordenado de la cultura occidental. Recordemos justamente que los mayas, los aztecas, ya tenían el conocimiento de los calendarios ancestrales, tenían el conocimiento incluso del cero, ¿no? Y que las comunidades, por ejemplo, más del sur, lo que son los incas, ya dialogaban con las estrellas y ya dialogaban con las plantas. Pero ese conocimiento que existía desde los rituales fue desapareciendo tristemente conforme la llegada de la colonización occidental se empezó a apoderar como única forma y nos hizo olvidar a la gran mayoría de población que existen otras maneras de construir conocimiento. Una de ellas justamente es esta que estamos haciendo, que es convocar a la sabiduría ancestral a proponer una construcción de conocimiento desde el diálogo intercultural, porque se supone que aquí estamos muchos conectados, más de 400 personas nos decían ahorita que están conectadas, y que sería muy bueno entonces que a partir de ahí se empiece a tejer ese diálogo, ¿no? Y empezar a construir. Y como lo decía Tatiana, cuando ustedes sientan que tienen la necesidad de hablar, ese es el momento. Pueden hacer la pregunta, pueden preguntarnos y a partir de ahí dialogar. Los círculos te permiten una cosa, nos permiten hacer algo que muchas veces se nos ha olvidado, y es el compartir. Compartir mi esencia, compartir mi espíritu, compartir mi experiencia en términos de resolver una duda. Los círculos de palabra, como es el caso de hoy, ¿sí?, no están construidos para sanar en este momento porque es un círculo de palabra. Si fuese un círculo de sanación, seguro estaríamos convocando también a todas esas enfermedades que nos van llegando, corporales o físicas, y también espirituales y mentales, y también del corazón, para de una u otra manera ir solventando. En los círculos de palabra se dialoga para construir una respuesta. Y es tal vez la enseñanza más interesante porque, como hemos podido ver en los diferentes escenarios en los que nosotros estamos acostumbrados a construir conocimiento, la universidad, la escuela, el colegio,
siempre hay un sujeto que se atribuye el conocimiento. Está el profesor, por ejemplo, a quien se le atribuye el conocimiento, la experticia, enfrente de todos y se para enfrente justamente para poder que él sea la guía. Cuando entramos a un ritual cristiano, católico, incluso judío cristiano, por ejemplo, siempre hay adelante una persona que es la guía. Sin embargo, en este escenario no hay una persona guía. Todos construimos y todos aportamos a esa construcción de conocimiento, ¿no? Entonces, estamos, como quien dice, a la espera de esas preguntas que ustedes nos quieren hacer sobre esto que hasta este momento les hemos querido contar. ¿Tienen alguna pregunta? Seguimos dialogando en este sentido. ¿No? Bueno. El ambil, que es el tabaco. Profe Rafael, ¿alguna pregunta? Sí, nos están haciendo varias interrogantes. Su merced me indica si las podemos ir contestando de una vez o si le parece que al final de la presentación se haga. Como ustedes lo determinen, como su merced dijo que preguntas, por eso nos pusimos en visibilidad. Bien, digamos que nos surgen aquí varias inquietudes. Pues es muy interesante lo del círculo de palabras. Sin embargo, nos inquieta lo siguiente, ese nivel de efectividad que puede existir, porque en Colombia la palabra se vuelve se vuelve intolerante, se vuelve una forma de agresión hacia el tercero. Entonces, pues daría lo mismo de pronto en este círculo. Alguien nos dice, la profe Tatiana nos dice que había una antigua frase en Antioquia que decía que familia que reza unida permanece unida. Pero ¿qué sirve comer unidos si se ponen a pelear entre sí? Entonces, sí pasaría exactamente lo mismo en el círculo, donde se puede llegar a transmitir ese nivel de agresividad, ese nivel de intolerancia o ese nivel digamos, de estrés, porque realmente finalmente es eso, ese estrés que de una u otra manera pues se puede ventilar en ese espacio, ¿cierto? Eso es la primera parte, es la primera pregunta. Y nos surge otra segunda que se la hacen a Tatiana, ¿cierto? ¿Qué es lo que están masticando que nos está provocando? Aquí tenemos ya hambre muchos, entonces nos dicen que es lo que están comiendo con el ánimo de entender un poco mejor la ritualidad. Pues yo, para ponerme en sintonía, pues traje mi candelabro. Yo lo iba a aprender cuando su merced me dijo que las preguntas, entonces justo lo iba a aprender, pero tengo problema porque de pronto se me quema la casa, entonces les pido que me tengan paciencia, ¿cómo se llama?, a la hora de encenderlo. Pero les cedo las dos preguntas que se han formulado. La primera pregunta. Bueno, justamente desde el ritual o desde la simbología del círculo de palabra, desde el conocimiento que nos transmiten las comunidades indígenas, está el ambil, que es pasta de tabaco, que representa el fuego de Dios. Representa ese fuego de Dios que está, como lo mencionó ahorita Diego, en el mito, está acá el fuego de Dios. Entonces, cuando interactuamos con lo simbólico, entregamos nuestra intención al ambil. Entonces, la primera parte, digamos, de los que mambiamos o los mambiadores, como lo mencionamos, es escuchar, pues es olerlo, abrir el ambil, olerlo e intencionar lo que queremos en él. Entonces, se dice que cuando se toma el ambil, cuando se lambe el ambil, recibimos ese fuego de Dios que nos ilumina con esa palabra y esa sabiduría que está puesta en él. Eso lo preparan los abuelos indígenas, tiene su preparación especial. De pronto ahorita Chávez nos comenta un poco más de esto. Y también tenemos el mambe, que es hoja de coca. Entonces el mambe representa la palabra dulce. Entonces esos dos son un complemento en la ritualización del círculo de palabra, porque cuando empezamos la medicina no todas las personas tienen ese llamado a usar la medicina,
y lo llamamos medicina ancestral, para poder conversar con esos principios que también nos mencionaban ahorita y hablamos de ellos. Entonces, eso hace parte de esa simbología, de esa práctica espiritual que nos permite justamente conectarnos con la palabra. Entonces, permite un equilibrio, el mambe y el ambil dan un equilibrio a la palabra, y ahí también respondo un poco a la otra pregunta. Se dice que en los círculos todos hablamos con dulzura, y esa dulzura lo permite el mambe a través, representa como ese espíritu femenino que trae calma, trae paz, para empezar como a conversar con las personas que estamos. Lo ideal en los círculos de palabras es que nos reconozcamos todos por lo que somos, por lo que hemos construido, y justamente desde esa dulzura que nos permite la medicina y el respeto que tenemos con la medicina, hablar con amor, hablar con dulzura, transmitir esa dulzura en la palabra, sin herir al otro en la intención del círculo, en la intención de los comentarios. Todos tenemos pensamientos diferentes, todos tenemos experiencias diferentes, y lo que nos permite el círculo de palabra también es conectarnos con eso otro que el otro ha construido y viene tejiendo también en su caminar de vida. Entonces también desde esa dulzura y reconociendo al otro por lo que es, nos permite también como equilibrar un poco esos raciocinios que de pronto nos trae la vida cotidiana, para ponernos en equilibrio. De pronto acá no tenemos una bebida ancestral, que también es la caguana, que es hecha con piña, yuca dulce y panela. Y esa bebida permite también, digamos, acá tenemos el agua, pero esa bebida la preparan especialmente las mujeres con la intención de traer dulzura a la palabra. Entonces, digamos, vamos conversando con dulzura, y por eso en ese silencio, en ese pensamiento, en esa palabra que decimos, tratar de hacerlo siempre con amor, desde el ritual. Entonces, eso es lo que permite, digamos, toda esa simbología. Hay respecto a la efectividad, les voy a poner un comparativo que creo que la gran mayoría pudiésemos verlo. Cuando nosotros asistimos a una misa católica o cristiana, no a un ritual cristiano, hay un momento en el cual se ofrece, digamos que esa transustanciación del poder de Cristo, del Sagrado Corazón de Jesús, que en este caso pues vendría a ser el ambil, ¿no? Se transmite justamente a esa hostia y a ese vino, que pues simbolizan metafóricamente al hacer la transustanciación, cuando se levanta el cáliz y cuando se levanta la hostia, el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesús se apodera y es carne de mi carne y sangre de mi sangre, ¿sí? En esa misma representación, esas acciones simbólicas para aquellos que creen, ¿sí?, va a guardar una efectividad altísima, ¿no? Porque hay una creencia dirigida hacia lo que se está asistiendo, hacia el ritual que se está asistiendo. Incluso creo que a la gran mayoría nos decían, en la misa no se va a hablar, a la misa no se va a cruzar los brazos, en la misa no puedes hacer esto, no puedes esto otro, y nos ponían una cantidad de restricciones porque era necesario respetar ese ritual. Entonces, la efectividad parte del respeto que nosotros tenemos hacia la ritualización de lo que se está haciendo, ¿ya? Entonces, ese respeto incluso empieza a construirse desde esos procesos interculturales. Somos diferentes, tenemos diferentes conocimientos y diferentes creencias, y todas esas creencias son respetables. Esa efectividad puede medirse incluso, por ejemplo, en algunos casos, con la capacidad de que mientras se está mambeando, que es lo que estamos haciendo nosotros, mambeando, compartiendo la palabra entre nosotros y con ustedes, de convocar a la lluvia o de convocar al trueno o de convocar a otros elementales para que hagan parte justamente también de este llamado, ¿no? Lógico, nosotros todavía apenas estamos aprendiendo ese tipo de poderes, ¿cierto? Pero también aparecen y parten también de esa efectividad
que desde la ciencia incluso podría verse como la casualidad. Qué casual que cuando estemos mambeando justo empiece a llover, es una casualidad, dirían algunos, pero los que creemos decimos no, nosotros lo acabamos de llamar y lo acabamos de convocar. Esa es la efectividad, parte justamente de creer en lo que estamos haciendo y de creer que en esta palabra no estamos hablando solo nosotros, sino que ya ha descendido por medio del ritual ese espíritu de la Madre Tierra, ese espíritu creador que nos dejó su corazón, así como Jesús nos dejó su corazón, su amor, nos lo deja en el ambil, en el tabaco, y nos deja también su palabra en el mambe, ¿cierto? Entonces aquí se reconoce toda la memoria del conocimiento, toda la memoria cultural, y entonces hay un dicho también que es muy recurrente en los diálogos con las comunidades y que se parece mucho a algunos escenarios también cristianos y católicos, que dice: cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Eso quiere decir que la palabra, aunque se diluya en el viento, se queda cuando cumplimos con el ritual y cuando hacemos conciencia de lo que estamos elaborando y de lo que estamos pensando en silencio, escuchando en silencio, pensando en quietud para poder dialogar y para poder hablar y para poder soltar esos pensamientos. Entonces terminan justamente convocándose en el ambil y en el tabaco y se guardan en nuestra memoria, y no es que te vas a sanar de inmediato o no es que te vas a quedar ya con la cabeza llena de este conocimiento. En algún momento de tu historia, de tu vida, vas a recordar estas cositas y vas a decir: hombre, qué chévere que se pueda hacer un círculo en el cual podamos convocar a la horizontalidad, como lo aprendimos alguna vez. O qué interesante lo que se dijo del ambil y del tabaco, qué interesante lo que se dijo sobre el fuego, y de esa manera se garantizará que la efectividad de la palabra tarde o temprano vaya a demostrarnos la verdad. Se dice además que cuando se está mambeando y cuando se está haciendo el respectivo ritual, no se tienen pensamientos, sino que se tienen pensaciertos, ¿no? El pensamiento, dicen las comunidades ancestrales, es un pensar que miente, porque todavía está en nuestra cabeza, aún no se sabe si es verdad. En cambio, se convierte en un pensacierto cuando lo logras pensar en silencio, inquietud y con dulzura, lo evocas desde tu palabra, y entonces a partir de ahí, al evocarlo desde la palabra, se empieza justamente a existir como una verdad. Entonces ya no es un pensamiento, sino un pensacierto. Y ese pensacierto es el que nos va a dirigir a partir de ahí todo el proceso de diálogo que vayamos a tener o que estemos teniendo en ese momento. Entonces, no se tienen pensamientos solo en la cabeza, pero cuando se los dialoga, cuando se los saca por medio de la palabra, entonces se convierten en pensaciertos. Y esos pensaciertos son los que van a generar tarde o temprano un proceso de veracidad, ¿no? Con esto, también ahí para responderle al profe las preguntas iniciales de si podemos decir si se va a ganar el chance, cuál es el número del valor. No, eso no se puede predecir. De hecho, las comunidades ancestrales no creen en el tiempo a futuro. De hecho, ven justamente que su futuro está en el pasado, está en la memoria, está en el conocimiento guardado. Y ese conocimiento guardado te aconseja para el ahora y te aconseja para el vivir en este momento, para el vivir bueno, para el vivir sabroso o para el vivir bien, o como lo conocemos en muchos casos, para el buen vivir, ¿cierto? Pero siempre nos dirigimos al pasado, más no hacia el futuro, porque el futuro no existe, el futuro es una invención, justamente, mientras que el pasado sí existe, porque el pasado ya fue habitado. Entonces, traerlo y convocarlo como pensacierto a la hora de hablarlo, pues se convierte ahora sí en una existencia. Incluso hay teorías que nos dicen que todo lo que se nombra existe. Y en este caso, pues todo lo que nosotros nombremos empieza a existir y se empieza a convertir
en una veracidad, en una verdad, en un pensacierto. No sé si te respondimos, profe. Nos surge una inquietud más frente a que nos expliques un poco el fenómeno de mambiar. Te comento que parece que nosotros llamamos y en estos momentos hay más de 605 personas enlazadas en sala, en las diferentes plataformas que nos acompañan. Y pues digamos que la pregunta típica es la diferencia. De pronto puede ser una comparación un poco imprudente, ¿no? De pronto entre que esto sea fantasía y que se pueda asumir como una ciencia. Entonces, en ese sentido, o sea, el mambiar, que se pueda convertir en una ciencia o algo que se puede hacer y que no sea de pronto una ciencia como nosotros la conocemos occidentalmente. La pregunta pues está dirigida en ese sentido, en que si eso no más bien sería una serie de subjetividades, ¿cierto? Que se intentan objetivizar, si lo hablamos desde la tradición occidental, o si no más bien representa justamente representa como una fantasía que intentamos objetivizar o intentamos dar una explicación de un fenómeno que se está presentando actualmente. Esa es la pregunta que nos surge acá a los profes desde la Universidad Luis de Bucaramanga. ¿No responder? La ciencia o el conocimiento occidental nos ha dicho que todo lo que existe porque se puede demostrar su existencia a partir de unos sistemas de comprobación, que en la mayoría de los casos pues termina siendo el sistema alfanumérico, ¿no? En el cual digamos que incluso desde la construcción griega se dice que las matemáticas son el discurso de Dios, por así decirlo, porque te da exactitudes. Y claro, esa ciencia, ese tipo de conocimiento occidental nos ha permitido comprender gran parte de la realidad neta, de la realidad innata en el ser y en el estar y en el hacer, en el tiempo y en el espacio. Entonces, a partir del discurso científico, del conocimiento científico comprobable, hemos logrado demostrar todas las leyes que se anteponen a las relaciones con la naturaleza. Sabemos cuándo va a llover, sabemos cuándo va a hacer calor, sabemos incluso a qué velocidad cae un objeto desde el cielo, sabemos a qué temperatura estamos, qué tipo de humedad, sabemos cómo se comunican con la bioquímica, las plantas, cuál es el papel fundamental de cada uno de los elementales del universo, por así decirlo. En ese sentido, digamos que se construye una respuesta desde lo numérico. Y a eso lo hemos llamado de una manera extraña el conocimiento objetivo, es decir, el que es comprobable. Cuando nosotros empezamos a mambear, ¿sí? Entonces no vamos a demostrar justamente cómo funciona la naturaleza, ni cuál es la ley que rige ese funcionamiento, sino que empezamos a dialogar justamente sobre comprender qué papel jugamos nosotros como seres humanos en esa relación que el ecosistema o que la naturaleza tiene para poder funcionar de una manera armónica. Entonces, prácticamente cuando mambeamos, estamos llamando al ritual, estamos llamando a la palabra, estamos llamando al espíritu para que nos acompañe y nos ayude a demostrar una voz de consejo, una voz de aliento, una voz de dulzura que nos dice a nosotros cómo podemos conectarnos con ese entorno para que funcione. Porque está bien, sabemos que la naturaleza no nos necesita como seres humanos, pero ya nosotros estamos como seres humanos aquí. Y el simple hecho de respirar ya está generando una modificación en ese entorno ecosistémico. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como seres humanos para que esa relación de nuestras acciones sea armónica con ese escenario natural? Que no se quede únicamente en una acción inconsciente que lo que termina es
afectando el medio ambiente, incrementando el proceso del cambio climático, afectando, por ejemplo, todos los procesos, las problemáticas de consumo. Cuando no consumimos conscientemente, por ejemplo, el asunto de la objetividad se va al carajo, por así decirlo, aunque no debería mencionar esa palabra, pero aísla un poco de lo que nosotros somos como seres humanos, porque perdemos la armonía y consumimos y consumimos y consumimos a discreción e indiscriminadamente, y terminamos desarmonizando el ecosistema y desarmonizándonos nosotros como seres humanos. Cuando mambeamos, nos hacemos siempre la pregunta de qué papel vamos a jugar hoy en este entorno, qué papel vamos a construir hoy en lo que vamos a ejecutar, qué acciones vamos a ejecutar desde la conciencia. Entonces, no se trata de demostrar de que sí existe con una ecuación. Se trata de que esto que se dialogue aquí, tarde o temprano, en algún momento de tu vida, de su vida, le va a aparecer, ¿cierto? Y cuando aparezca, tal vez usted ya ni siquiera esté recordando lo que se dijo en el círculo o lo que se habló, simplemente apareció. Y en ese momento, por allá, cuando usted lo haya habitado desde la memoria y desde la manera consciente, de una forma consciente y tranquila y dulce, va a encontrar que efectivamente el llamado de las plantas medicinales y del ritual cobra efectividad y cobra, por lo tanto, una veracidad comprobable y demostrable para usted, ¿sí? Porque, como decíamos ahorita, todos somos un mundo de subjetividades y de pensamientos y de pensaciertos en cierta medida. Pero, ¿qué ocurre? Que no todos pensamos de la misma manera, y tal vez lo que hoy digamos para unos les llegue de una forma, para otros de otra, porque pues finalmente esa es la construcción del conocimiento humano. Todos partimos desde nuestras propias experiencias y nuestras propias habitabilidades, ¿no? Entonces, de eso se trata el mambeo, de convocar al pensacierto y al espíritu para que más adelante se integre con nosotros. Esa es tal vez como un poquito de aporte a la respuesta que le damos, profe. Micrófono. Tienes el micrófono apagado. Sí, señor, tenía deshabilitado el micrófono, tienes toda la razón. No, les estaba comentando que voy a invitarlos a que escuchemos a la profe Sandra Mercedes desde Buenos Aires. Ella pues ha venido trabajando sobre esas temáticas que su merced aquí nos comenta, y pues en ese sentido pues nos pareció oportuno compartir el espacio con ella para que nos informe un poquito, porque muchas de las cosas que ustedes hacen son nuevas, son curiosas, generan todo tipo de expectativas. Por eso la broma de que si nos podíamos ganar la lotería de esa manera, si vamos a ver nuestro futuro, si podemos ver quién es nuestra pareja ideal, qué nos deparan los astros, porque esa es la información deformada, valga la redundancia, que nos llega, ¿no? Nos llega que lo que no puede ser explicado occidentalmente no tiene como una certeza y validez. Mi doctora Sandra, qué gusto tenerla en el programa como Sandra, porque siempre hemos tenido al invitado desde Buenos Aires, pero su merced es la primera vez que nos acompaña como con tertulia, ¿no? O sea, siempre la hemos tenido enlazándonos personas desde Buenos Aires, pero no participando directamente. Entonces, quisiéramos que usted nos comente, bueno, primero que nos hagas una breve presentación tuya. Entiendo que su merced maneja sobre los ámbitos naturistas, digamos, tiene más idea que yo, porque yo aquí tengo ya el candelabro, pero se me iba quemando la guitarra, entonces me tocó apagarlo, sí, pero mire que invocamos para que se den cuenta que funciona, e invocamos, pasamos de 400 a 600 personas en 30 segundos, o sea que sí, efectivamente, invocamos que diera, invocamos que llegara, y pues hoy vamos a tener el rocker histórico, como siempre lo hemos tenido, de superar las 1000 personas antes de terminar nuestro programa, porque en esos momentos ya vamos casi en 900 personas, ¿no? Y pues, hombre, en ese sentido, pues este programa es de ustedes y es para ustedes. Entonces, mi doctora Sandra, quedas con el uso de la palabra. ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo se sienten por allá? ¿Qué manejan ustedes allá de esto? ¿Qué nos puedes contribuir a la temática que nos atañe en el día de hoy?
Bueno, buenas noches a todas las personas que están enlazadas con la tertulia en este momento. La verdad es que mi punto de vista con respecto al tema tiene que ver con la ecología, que tiene tal vez el punto de enlace con la presentación que acaban de hacer. Es más como por la visión del amor a la naturaleza y a la madre tierra como tal, pero pues aplicado de manera más o menos práctica en el cuidado de la naturaleza, ¿sí? A la forma de vida. Tengo algo de conocimiento con respecto al naturalismo indígena que se practica en Colombia y cómo algunas personas dentro de las ciudades han intentado integrar ese naturalismo o esos principios a su forma de vida en las ciudades, que es algo bastante difícil, pero voy a hablar desde la experiencia mía. Yo no soy una experta en ecología, tampoco soy una experta en el tema del naturalismo, pero puedo hablar desde la aplicación en mi vida, en una ciudad tan agobiante como Bogotá, de principios de respeto por la naturaleza y de vida con principios ecológicos. Entonces, bueno, básicamente eso tiene tres puntos principales, que son la responsabilidad por el manejo de los recursos, de los residuos que generamos, que cada uno de nosotros genera, y ese es el primer punto de entrada para hacernos cargo de la huella de carbono o del impacto que creamos en la naturaleza. En las poblaciones indígenas no hay basura, ¿cierto? Y en las comunidades ancestrales no había residuos y mucho menos había huella de carbono, ¿verdad? Porque se vivía en consonancia con la naturaleza. La naturaleza no tiene el concepto de basura porque todo lo recicla o lo convierte en otra cosa. Y los productos que la naturaleza crea, todos se pueden renovar. Los que creamos un impacto en la naturaleza somos los seres humanos con nuestra actividad. Entonces, el principal impacto lo tenemos en los residuos. En los residuos lo que nosotros mal llamamos basura, porque los residuos son algo que se puede reutilizar o que se puede convertir en un recurso natural nuevamente, ¿sí? Eso los indígenas lo tienen muy claro, ¿sí? En la forma como ellos manejan los residuos de sus actividades. Y nosotros perdimos ese conocimiento ancestral, no solamente los indígenas americanos, pues latinoamericanos, sino también las comunidades originarias de Europa lo fueron perdiendo con la industrialización, con el cientificismo, ¿cierto? Y hoy en día vivimos en una sociedad que crea y crea cosas y que consume y consume cosas y nadie se hace responsable de nada. Entonces, para nosotros es fácil tener una bolsa negra y poner ahí todos los residuos que generamos y olvidarnos de eso porque eso se lo lleva un camión y no sabemos qué sucede. Y eso termina o en el mar, o termina en los ríos, o termina en botaderos a cielo abierto que tienen un gran impacto sobre la naturaleza. Entonces, esa primera experiencia que yo tengo como persona que aplica la ecología en su vida es el hacerme responsable de los residuos que yo misma genero, ¿cierto? Entonces, ahí viene la parte del reciclaje, primero que nada de separar. Cuando comenzamos a separar nuestra basura nos damos cuenta realmente qué es basura, qué no, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. En Bogotá en este momento ya hay normas que obligan a la gente a separarse de su casa y también a disminuir la cantidad de residuos que genera, ¿cierto? Yo estoy un poquito desactualizada ahorita de las normas en Colombia, por lo que estoy en Argentina viviendo hace 2 años, pero cuando yo me fui de Colombia ya había separación de residuos desde la fuente, desde el hogar. Y también había instituciones, había fundaciones y muchas opciones para llevar los residuos que eran de reciclar. Es tan simple como que tú pones una caneca para los plásticos, una caneca para el vidrio, una caneca para el cartón, para el papel y otra para los residuos orgánicos, ¿sí? Y si además quieres ir un poquito más allá, puedes hacer compostaje, que es separar los residuos orgánicos que se pueden compostar y convertirlos en abono. También hay lugares donde puedes llevar tus residuos de compostaje si no quieres compostar en tu casa. Ese es un proceso que no tiene insectos, que no huele mal, simplemente es la naturaleza volviendo a convertir en un recurso orgánico algo que nosotros acabamos de desechar. Sí, claro.
Bueno, esa es la parte de los residuos. Yo les tenía una presentación donde les mostraba como con imágenes el proceso, porque me parece que conversado es más difícil de ilustrar, pero bueno, al hacerme cargo de mis residuos, la experiencia que yo tuve es que inmediatamente empecé a producir menos residuos y después empecé a asistir a redes ecológicas en Bogotá y esa era la experiencia de todo el mundo. Una vez que empiezas a separar, empiezas a evitar generar residuos, ¿sí? El porcentaje de lo que enviamos al botadero se vuelve muy pequeño, porque el 50% de los residuos que producimos en el hogar son orgánicos y son compostables. El 30% pueden ir a plantas de reciclaje, pueden reutilizarse o reciclarse, y solamente el 20% es susceptible de ir a botaderos. Entonces, una vez que tú empiezas a ver qué es reciclaje y qué no, empiezas también a tener más conciencia sobre el consumo, que esa es la segunda parte de la conciencia ambiental que se puede aplicar en las ciudades, y es hacer un consumo responsable. El consumo responsable está ligado a los residuos, como yo les digo, porque una vez que ustedes comienzan a separar sus residuos, empiezan a buscar la forma de crear menos residuos y que los residuos orgánicos sean compostables y que los residuos, por ejemplo, reciclables, sean con los plásticos que efectivamente se pueden reciclar y no los de un solo uso. Bueno, también inmediatamente empiezas a elegir productos que preferiblemente vengan en vidrio o que vengan, como les digo, en plástico reciclable, o eligen cartón en vez de bolsa plástica, cosas así. Ese tipo de cambio en la mentalidad, ese cambio de chip sucede cuando tú empiezas a separar. Así lo viví yo y bueno, después que empecé a documentarme y que empecé a asistir a grupos o a redes de personas que aplican la ecología en las ciudades, me di cuenta que es un proceso que vivimos todos. Tú empiezas a compostar, por ejemplo, e inmediatamente te vuelves más responsable en el consumo de los alimentos, porque cuando empiezas a compostar los residuos orgánicos, y estos residuos orgánicos, no, digamos, son de grandes superficies y te das cuenta que vienen teñidos, por ejemplo, para mejorar el aspecto, pero no necesariamente es un mejor alimento porque es transgénico o porque tiene pesticidas, el compostaje sale de una forma. Pero cuando empiezas a comprar a redes agrícolas o a permacultores o productos orgánicos, el compostaje sale de otra y esas semillas además te producen plantas que también te producen alimentos. Entonces, esto genera un gran cambio de conciencia. Yo les puedo decir que no es tan complicado. La gente piensa que gasta muchos recursos en eso, que pierde tiempo, que eso es mentira. Una vez que pones 3 tarros de basura y que pones algo para compostar, te das cuenta que el proceso es simple, que requiere muy poco tiempo, que incluso es divertido, es estresante y se convierte también en una forma de vida y una forma de pensar. Nunca vuelves a llevar cosas en bolsa plástica, sino que eliges tu bolsa de tela. Hay ciudades y lugares del mundo donde todavía siguen dando plástico, las compras en plástico, un plástico que no se le puede dar ningún otro uso, que es supremamente contaminante. Entonces, el simple hecho de tú llevar una bolsa, ¿sí? Es algo muy simple y se te convierte en algo que tienes siempre en la cartera o en el morral y lo llevas para todas partes por si vas a hacer compras o si necesitas trasladar algo. Lo mismo pasa con el vaso de café. Los colombianos que somos tan tomadores de café, es tan sencillo como tener un vaso que tú puedes llevar al lugar donde compras el café, a Oma, Juan Valdés, a Tostado, y que te lo den en tu vaso, no te tienen que dar un vaso de cartón. Los vasos de cartón para el café son plastificados por dentro para evitar los derrames, y ese es un plástico que no se puede separar del cartón, ese es un vaso que no se puede reciclar, que no se puede, nada, todo lo que se puede hacer es mandarlo a un botadero, es supremamente contaminante. Son pequeños cambios en la forma de vida y obedecen pues a la conciencia que cada uno tenga sobre lo que está pasando actualmente en el planeta, que es gravísimo, porque creo que todos estamos viendo incendios, estamos viendo inundaciones, estamos viendo a los gobiernos tomar medidas supremamente arbitrarias con respecto al medio ambiente, porque a pesar de la gran crisis que se está viviendo, nuestros gobiernos siguen empecinados en no atender al ambiente. Ahorita que se hablaba de Trump, yo pensaba en a ver, todo lo que representa este personaje, no solo a nivel político, sino, por ejemplo, para los ecologistas del mundo, que es una persona que sigue negando el cambio climático, que promueve el uso de hidrocarburos, ¿cierto? O sea, seguimos pensando de una forma que lleva al planeta para algo mal, y pues
los chicos que hicieron la exposición anterior, los profes, nos hablaban de la necesidad de conectarse con la madre tierra, y eso hace parte de conectarse también, ser responsable con ella, tener corresponsabilidad con la sociedad y con las generaciones que vienen, porque no sé qué planeta se supone que estamos dejando si estamos contaminando las reservas acuíferas y esas cosas. Y bueno, y el último punto que les quería como mostrar con la presentación es que cuando empiezas a hacerte cargo de tus residuos y te vuelves un consumidor más responsable, a hacer mejores elecciones, a consumir menos, también te vinculas un poco con los procesos agrícolas. Entonces, yo, por ejemplo, pasé a tener un especiero en mi casa, en un apartamento en un 5º piso en Bogotá, y tenía toronjil, hierbabuena, planticas muy sencillas que pues se pueden cultivar en casa y dejas de comprarlas y dejas de... además estás teniendo plantas en casa, que las plantas en casa ayudan a disminuir un poco tu huella de carbono porque están procesando el dióxido de carbono que tú emites. Bueno, todo el beneficio que tiene conectarse con prácticas urbanas que tienen que ver con la agricultura, y también hice parte de procesos de agricultura urbana tipo huertas urbanas, que en Colombia en este momento hay muchos. Por ejemplo, en Bogotá hay una red de huertas urbanas que tiene más de 300 proyectos vinculados. El ICBF tiene huertas urbanas para los jardines donde los niños interactúan con la huerta. Hay, y no solamente Bogotá, en Medellín hay, porque yo conocí proyectos en Medellín, yo viví en Riohacha y conocí un proyecto en Riohacha, por ejemplo, en La Guajira. Conocí un proyecto de la Universidad de La Guajira, de chicos de la Universidad de La Guajira, que tenían huertas y que tenían también potabilizadores de agua salada, por ejemplo. Son pequeñas cosas, no hay que convertirse en el Capitán Planeta, es cambiar una conducta o dos y ya estamos amigándonos un poco con el ambiente, estamos siendo más responsables y además estamos disminuyendo nuestra huella de carbono. Entonces, bueno, ese era mi aporte. Me hubiera gustado mostrarles fotos de todo este proceso porque es interesante y bonito, pero bueno, no fue posible, pero ese es mi aporte, y no sé si tienen alguna pregunta al respecto. No, la pregunta es que ¿por qué no se pudieron compartir? Es que aquí estamos practicando en la tertulia la censura. Entonces aquí ya dicen que el censurador Cepeda no te dejó compartir las fotos. No, la verdad es que estuvimos mirando el archivo que nos enviaron y pues la verdad no lo pudimos compartir. La verdad fue esa, que no pudimos compartir el archivo. Lo probamos, somos nuevos en estos esquemas. Algunas personas nos ven todos preparados y todos listos y dicen, no, eso ya es un experto, él sabe hacer las cosas, pero pues no tenemos. Para la profe Tatiana Daza, que nos está preguntando eso, con el mayor gusto, mi profe, yo termina la tertulia y inmediatamente le hago llegar el correo es la profe de ecología de la Universidad de La Sabana. Perdón, es química dicta química en la Universidad de La Sabana, y entonces pues estaba muy interesada en conocer tus diapositivas. De pronto una relación con las dos interpretaciones que hacían los dos compañeros, tanto la compañera Tatiana como lo que hace Sandra para hacer el empalme entre ambas teorías. Nos corresponde a nosotros enlazarnos con la naturaleza. Sin embargo, estamos acostumbrados a la destrucción consumista, ¿cierto? Y en ese sentido, pareciera que es una política, o sea, digamos que es una política industrial, pero lo práctico de las personas es que la continúan y la perpetúan, ¿no? Eso es lo que se detecta. Entonces, la recomendación y la sugerencia de pronto que digamos que ambos, desde su óptica, puedan hacer para que estas prácticas dejen de tener esa estigmatización y se conviertan en una alternativa real aplicable a lo que se está viviendo, ¿sí? Entonces, demos en su orden, primero a la profesora, mi profesora Zaina, le damos la bienvenida, que está acá, hace parte de las comunidades indígenas de La Guajira, representando a la Universidad de La Guajira, y pues ha querido también participar. Pero entonces, para darle, continuar el orden, primero vamos a comenzar con mi profe Taina, con mi profe Tatiana, después pasamos a mi doctora Sandra y terminamos con la intervención de nuestra doctora Zaina. Mi doc, sí, nos correspondió silenciar el micrófono, entonces para que su merced lo vuelva a habilitar. Listo, ya me escuchan.
Perfecto y claro. Bueno, igual. ¿Cómo? Fuerte y claro. Listo. Acá venía también como pensando en eso que nos decía Sandra, y justamente lo conecto directamente con esas prácticas espirituales y ancestrales que nos permiten los círculos, también a pensarnos cómo estamos viviendo, lo que decíamos ahorita, cómo le estamos aportando a ese buen vivir o cómo queremos vivir justamente en nuestra sociedad, en nuestras familias. Entonces también digamos que los círculos y la espiritualidad y las prácticas espirituales nos permiten preguntarnos eso, cómo estamos viviendo, qué le estamos aportando al planeta, qué le estamos aportando a la madre tierra, y justamente esas prácticas espirituales nos permiten esa pregunta, interiorizar justamente cómo estamos actuando, y se convierte también en una alternativa, y lo mencionaba ahorita, Sandra, es muy difícil en las ciudades justamente generar este tipo de espacios, pero vamos viendo que muchas personas están interesadas en indagar un poco más, en reunirnos en mingas para trabajarle a la tierra, para construir huertas, digamos, populares. Yo vivo en un corregimiento y acá hay unos procesos súper fuertes desde lo ambiental, con el trabajo de niños, ¿cierto? Construyendo huertas populares en las veredas. Entonces también esos procesos que vamos como construyendo colectivamente y juntando permite preguntarnos y aportarle también a esa manera de vivir de una manera diferente, mirarlo cómo podemos ir construyendo y ir planeando esas otras ciudades, ¿cierto? Que hemos acabado, digamos, en esa práctica cotidiana y en ese afán del consumo, en ese afán de consumir, de desechar, consumir y desechar, es como un pare al ritmo de vida que vamos teniendo. Entonces también el sentarnos a pensar qué estamos haciendo, el sentarnos a cómo vamos a hacer para cambiar esas otras dinámicas, posibilitan también que eso sea efectivo. O sea, no solamente hablarlo acá y decir, listo, estamos acabando con el planeta, estamos haciendo estos actos que no están bien, sino cómo vamos a hacer y actuar en la acción, en la praxis, para modificarlo, para cambiarlo. Entonces, ese acercamiento a las prácticas espirituales, a los círculos, desde ese conocimiento de lo ancestral, y ahorita lo mencionaban de pronto en un comentario, reconectarnos con lo que antes los ancestros hacían, con lo que los indígenas nos han venido diciendo constantemente, cómo estamos actuando. Entonces, eso permite justamente que se convierta en una alternativa para vivir mejor y en una armonía con la madre naturaleza. Hay una cosa muy interesante que nos plantea la profe Sandra también, y que va muy dirigido a este círculo y a este ritual. Ella hablaba de la capacidad que tenemos como seres humanos de generar recursos que son, no, recursos no era la palabra, residuos, ¿cierto? De generar residuos. Y a veces los residuos no solo son materiales, y ese también es el llamado, porque muchas veces nuestros residuos también están evocados, por ejemplo, a tratar mal a una persona. Ese es un residuo que no tiene vuelta atrás, ¿cierto? Cuando nosotros tratamos mal a otro ser vivo, también hay un residuo ahí, hay algo que no se puede recuperar, ¿cierto? Incluso se dice, por ejemplo, que la palabra dicha no vuelve atrás, ¿no? Entonces, ahí en esos pensamientos que nosotros evocamos de una manera inconsciente, también hay una forma de generar residuos que como humanos tiramos al universo, tiramos a la naturaleza, y tarde o temprano ese residuo nos va a quedar, va a caer. Decían los abuelos que la palabra maldicha es como una bala perdida, que usted la bota, que usted la dice de una manera inconsciente, la suelta sin dulzura, sin pensarla, sin habitarla, sin hacerla consciente, y la bota. Y es como una bala perdida, porque usted, eso que está pensando, eso que está, ese residuo de la palabra, también hace parte de la energía del universo, y tarde o temprano esa energía que usted botó desde su palabra cae a cualquier otra persona o incluso a usted mismo.
es una bala perdida, ese residuo. Ahora, pasamos al siguiente punto, que es, bueno, vamos entonces a dejar de consumir tanto. Claro, cuando nosotros empezamos a habitar el ritual de la palabra y cuando empezamos a habitar esa sabiduría ancestral, de inmediato, como decía Tatiana, nos pone un freno y nos dice, venga, no es únicamente la palabra, no es únicamente el hablarlo, no es únicamente el pensarlo, es también el accionar, el deténgase por un momento, haga consciente su acción y ejecute una vez la tenga en su conciencia, ejecútela para que así pueda, digamos que, armonizar el escenario en el que usted vive. Y la tercera dádiva que nos daba la profe Sandra, que también va con el asunto de reverdecer la naturaleza y reverdecer la humanidad, que es algo que se nos ha ido perdiendo, ese cuidar la naturaleza, ese cuidarnos a nosotros como parte de esa naturaleza, de ese entorno que habitamos, es parte fundamental de la construcción de la vida para podernos mantener. Como decía la profesora Sandra, tarde o temprano el mundo de tanto consumirlo se va a acabar. Y entonces, si nosotros no hemos habitado con el debido respeto, con la debida conciencia, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Para Marte o vamos a irnos a comprar el lotecito en la Luna? Yo no lo creo, porque nos vamos a quedar justamente en esta tierra buscando y apelando recursos que ya no tenemos, que ya no sentimos en nosotros. Entonces, el llamado que nos hace la profe, que parte justamente también está en esta construcción del ritual y también es parte de la palabra del cuidado por el otro y del cuidado por la naturaleza y del cuidado justamente consciente para el otro, por el otro y con el otro, ¿no? Entonces, reverdecer la naturaleza o reproducir la naturaleza, que es ese llamado a sembrar nuevamente. Entonces, las comunidades indígenas nos enseñan siempre a que tenemos que estar en constante siembra, constantemente estar sembrando para estar reverdeciendo la naturaleza. Y ese reverdecer la naturaleza desde la acción consciente también te va a llevar de una u otra manera a reverdecerte internamente, a llenarte y hacerte parte de ese proceso ecosistémico. El problema muchas veces, como lo hemos venido debatiendo y dialogando, es que nos excluimos y nos sacamos de ese entorno ecológico y creemos justamente desde todas esas formas de conocimiento que nos han implementado en que estamos por afuera, que somos superiores, somos antropocéntricos y que entonces nosotros tenemos el poder de cambiar todo a partir de la tecnología. Pero es que esto también es una tecnología. Esta forma de construir nuestro ser y nuestro espíritu también es parte de una tecnología, también requiere una técnica, también requiere un conocimiento, también requiere una habitabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos justamente de reverdecer esa naturaleza y de reverdecer esa humanidad, estamos convocando a todas las formas tecnológicas para habitar el mundo, no únicamente las tecnologías materiales, sino también las tecnologías espirituales, que son tal vez las más abolidas en el mundo en el que existimos, ¿no? Nos hemos olvidado que hacemos parte de la naturaleza y por el contrario nos creemos superiores. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando estábamos en la escuela nos enseñaban este triangulito del triángulo biológico, que abajo estaban las bacterias, a las bacterias se los comían los árboles, a los árboles los gusanitos, a los gusanos los pajaritos, a los pajaritos el gato, el tigre, y al tigre se lo comía el humano, y el humano siempre estaba por allá encima. Incluso en algunos mitos también que nos han dirigido en la vida, cuando Dios crea el mundo en el Génesis, por ejemplo, ¿cierto? Dice, cuando ya lo crea, le dice, gobierna a la naturaleza, ¿cierto? Nómbrala como tú quieras y apodérate de ella, gobiérnala. Miren que desde ahí nos está sacando, nos está excluyendo, ¿no? Y parte justamente de ese sistema de consumo, pues es porque queremos consumirlo todo lo que no es nuestro, porque pareciese que no perteneciéramos a ello, y el llamado es, venga, construyámonos desde otra perspectiva,
Cambiemos el mundo desde nosotros mismos para cambiar. Ahora, es necesario ahí la intención. De nada nos sirve a nosotros hablar y hablar y hablar si no intencionamos la acción que vamos a ejecutar, ¿no? Hasta ahí quisiera dejar mi aporte. Bueno, la pregunta la entendí como cómo integrar esto a nuestra vida diaria y sobre todo pues en la dificultad de las ciudades y de... Yo, por ejemplo, soy una persona que trabaja en el mundo de la gastronomía. Como les decía, yo no soy experta en ecología, soy una persona que tiene que ir a trabajar un horario específico y tengo que tomar transporte público o ir en alguna época que tuve pues mi auto, tenía que ir en auto y bueno, o sea, una vida totalmente normal. No todas las personas que practican el ecologismo son permacultores y se van a la montaña. Y no, hay personas que no tenemos para comprarnos un auto eléctrico ni poner paneles solares, ¿verdad? Entonces, mi experiencia, como yo estoy hablando desde lo personal, mi experiencia para integrar estos principios a mi vida fue comenzar por lo que me era posible. Comencé separando mis residuos, haciéndome muy consciente de ellos. Después de separar la parte de reciclaje, que yo comencé mucho antes de que en Colombia se empezaran a separar los residuos, cuando me di cuenta que la caneca que tenía los plásticos de un solo uso tenía un montón de bolsas que no se podían usar más y que eran plásticos que iban a contaminar mucho el planeta, entonces empecé a usar bolsas de tela, y yo les estoy hablando hace 20 años, tal vez como hace 18 años fue eso. Entonces yo empecé a hacer unos cambios en mi vida, los empecé a implementar, empecé a poner atención a los residuos que generaba. Eso me hizo después llegar al compostaje. Ya con el compostaje necesité un poquito de ayuda técnica, entonces consulté con personas, con biólogos, con agrónomos, con personas que practican la permacultura. En esa época era más difícil, hoy en día es muy fácil porque por las redes sociales, yo llegué aquí a Argentina hace 2 años y tengo muchísima información de personas que hacen esas cosas aquí, con el clima de aquí, con el cambio de estaciones, qué se puede cultivar, cómo se maneja la huerta urbana, dónde están los ecopuntos para llevar los residuos. Entonces, hoy en día es más fácil, se pueden hacer muchas cosas, como yo les decía, si ustedes en primer lugar se hacen responsables de sus residuos, los comienzan a separar y comienzan a darles un destino correcto y después comienzan a ejercer un consumo responsable, disminuyendo su consumo, eligiendo qué consumir, y por último se vinculan un poco con la naturaleza, con huertas, no sé, en su casa, porque no tiene que ser una huerta urbana ni un megaproyecto, pueden cultivar sus especias o pueden cultivar sus tomates. Con esas 3 cosas, poco a poco ustedes logran cambios. Mi experiencia también fue que cuando yo empecé a hacer esos cambios, eso impactó a mi entorno cercano. Entonces, a veces pensamos que tenemos que estar en grandes proyectos o participar en manifestaciones, firmar peticiones. Sí, excelente hacer todo eso, pero a veces no se puede. Como les digo, a veces el trabajo no nos deja, la vida común no nos deja, las mujeres que tienen hijos tienen mucho trabajo, tienen que hacerse cargo de muchas cosas, de otras personitas del hogar, ¿cierto? Entonces, a veces lo que podemos hacer es más limitado, pero esos cambios que yo hice impactaron a las personas de mi entorno y poco a poco otras personas de mi entorno empezaron a comprar bolsas de tela para no usar plásticos, por ejemplo. Hubo personas que empezaron a clasificar, hubo personas que empezaron a reciclar agua. Por ejemplo, mis papás en Bogotá comenzaron a reciclar el agua de la lavadora y yo los vi hacer eso y lo hice en mi casa. Yo en ese momento ya reciclaba los residuos, ¿cierto? Ya los clasificaba y empecé a reciclar el agua de la lavadora. Las pequeñas acciones que cometemos día a día nos ayudan a generar cambios en la conciencia de las personas que nos ven, sobre todo de la gente más joven, y nos ayuda a disminuir, lo que yo les decía, disminuir la huella de carbono, disminuir el impacto que tiene nuestra presencia en el planeta. Y eso nos convierte también solidarios con la comunidad, porque uno termina tarde o temprano hablando con otras personas que están pensando cosas similares, que dicen, ay, empecé a compostar y se me llenó de moscas, hice algo mal, y empiezas a trabajar en conjunto con otras personas. Entonces, la forma de hacerlo en una ciudad es simplemente comience con lo que usted sienta que puede hacer, en la medida de sus posibilidades, de sus recursos. No tienen que comprar canecas de colores marcadas y súper lindas de polipropileno. No, no tienen que hacer esos gastos. Con que pongan 3 bolsas distintas, está bien.
y empiezan a separar. Y si quieren empezar a hacer compostaje, yo comencé en la presentación, si Rafael se las comparte después, yo comencé a compostar aquí en Argentina con los tanques de agua de 5 litros, hice una compostera casera. Entonces, se puede integrar a la vida en las ciudades, ¿sí? Porque realmente no requiere tanto tiempo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Mi profe Zaine nos hizo pero extrañamente estas diapositivas sí las pudimos descargar, profe Zaine, para que se dé cuenta que no es censura como nos estaban diciendo por interno, sino que pues justamente es, digamos, un elemento, es un elemento que a veces falla en la tecnología y otras veces no. La profe Zaine Les Ambiento, pues es la directora del programa de licenciatura en la Universidad de La Guajira, trabaja con comunidades indígenas y en ese sentido pues estuvo muy pendiente internamente, opinando, haciendo sus intervenciones, al punto de que pues entonces le sugerimos por interno que pues hiciera como que nos hiciera una disertación desde el punto de vista que ella maneja de interculturalidad y especialmente interculturalidad indígena. Entonces mi profe Zaine, con su merced, pues entonces terminamos la tertulia del día de hoy y pues entonces le damos todos los micrófonos para que su merced nos comente desde, primero aquí en Bogotá está haciendo un frío terrible, en La Guajira también, yo veo a estos muchachos allá en Antioquia, los veo como ligeritos de ropa y aquí yo tengo doble saco, tengo cobija, se siente el frío. Usted, su merced, allá cómo se encuentra. Pues buenas noches. Por el paso de ETA, nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes y los 4 pueblos de la sierra siguen haciendo ese compostaje, ese volver el ciclo con el agua. Pues ETA le ha convenido, tenemos algunos barrios inundados en las comunidades, pero estamos contentos a propósito de esa tertulia. Los saludo, muy buenas noches. Mi nombre, como bien lo ha dicho el profesor Cepeda Zaine Arredondo. En este momento tengo a cargo el ejercicio de estar en coordinación de la licenciatura en educación e interculturalidad y he estado a nivel de esta conclusión que se quiere hacer hoy en 2 apuestas. Ojalá que Rafa pudiera ir pasarme la segunda diapositiva. No es una clase magistral, no es algo simplemente para llevar como un orden. Entonces, mire, escuchando a los profes, Tatiana, al profe, a Sandra, ¿qué hacemos en la licenciatura en educación? En la licenciatura en educación en la Universidad de La Guajira, a propósito de la licenciatura en educación e interculturalidad. Nosotros tenemos varios pueblos en La Guajira colombiana a propósito de ser vecino de frontera. Tenemos la gran nación Guayú, somos el 8º departamento afrodescendiente con más presencia afro. Tenemos a los 4 pueblos de la sierra y a propósito de los que hablaban ustedes, tenemos también 2 diásporas, esa diáspora venezolana que ha pasado, que ustedes saben más esa historia que yo, esa historia de vida de la diáspora venezolana y esa diáspora africana que está aquí atomizada, que se condensa en esos pueblos. Pero ¿qué hacemos en la licenciatura en educación e interculturalidad a propósito del discurso y de todas las acotaciones que han hecho por el chat, por el Facebook Live? Primero, estos estudiantes también, como ustedes lo han expuesto, penden por esa madre tierra. Segundo, los estudiantes en el pensum, en el plan o en su proyecto de vida trabajan mucho el conocimiento étnico en educación ambiental. Entonces, en mi casa, hablo de mi experiencia, ya mis sobrinos que tienen de 3 a 4 años, usted lo ve a propósito del discurso de ustedes reciclando agua, a propósito que en La Guajira no hay agua y a nosotros nos toca reciclar, nos toca volver a eso. Es ese buen vivir que tienen los chicos. Y todo ese diseño arquitectónico, que usted llega aquí a la ranchería, que usted llega aquí a los territorios afrodescendientes y usted dice, pero ¿qué pasa aquí con el saneamiento básico? Plagiaron, no, simplemente que esa visión de los pueblos, existe ese conocimiento étnico, ese compromiso con la madre tierra, ese estar unido, entonces no nos permiten deteriorar, porque ya me lo diría la profe Tatiana Rivas, la profe Sandra y el profe que me está acompañando, que muy posiblemente en una ciudad y en su urbanismo, a propósito de Peter Hals y todo el urbanismo, de carros, picaron una zanja para nosotros bien, se puede llamar desarrollo, pero en el desarrollo de estos pueblos no está concebido que piquen a Má o a la Pachamama o a Madre Tierra. Entonces tenemos también ese diseño arquitectónico que me permite comprometerme con la Madre Tierra. También tenemos esas nuevas formas, esa práctica del buen vivir.
¿Cómo lo condensamos en la licenciatura de Educación e Interculturalidad en la Universidad de La Guajira? Si Rafa nos adelanta un poco la visión que tenemos 2017 a 2030, es un compromiso con la interculturalidad, con ese desarrollo sostenible que ustedes han conversado. La licenciatura en educación tiene 25 años de estar emanando, a propósito de la palabra, estas promociones, y creemos que los educadores son los dinamizadores de esos proyectos de vida. En el plan de La Guajira 2020 o 2030, en el plan de desarrollo, queremos que los educadores participen por ese compromiso y por esas prácticas del buen vivir, por el círculo de la palabra. Y en la visión de la licenciatura y de la misma universidad tiene ese compromiso rector de emanar esos ciudadanos integrales que piensen más en el compromiso de la madre tierra. ¿Y qué presentaremos a propósito del discurso del profe? ¿Qué presentaremos? O sea, ¿qué vamos a hacer con la tierra? ¿Cuál es el compromiso mío y tuyo desde la academia con la tierra? ¿Qué estamos haciendo? Alguna vez tuve una disertación con varios estudiantes y decían, profe, es que nosotros, el énfasis de nosotros es intercultural. Yo soy docente de investigación, ahorita estoy descargada por la parte administrativa. Entonces yo le decía, pero si no investigas la parte ancestral, si no te autorreconoces como guayú, como cogi, como arsario, como afrodescendiente, ¿cómo puedes recuperar esa educación ancestral que está quizás perdida? Porque, por ejemplo, en la etnohistoria de nosotros, lo que decía el profe, no era fácil que, por ejemplo, una mujer con cólico, sea guayú, sea afrodescendiente, íbamos y compramos la aspirina FEN. Eso es un acto de un bombardeo que no existe en una cosmovisión. Pues se rayaba la vija, el paico, la jaguapia, y esa chica era limpia totalmente de eso que le estaba haciendo que su cuerpo sintiera esos cólicos. Y entonces también la llamaban a decir, ¿qué le hiciste a tu cuerpo que ya no tiene esa armonía misma contigo? Pídele perdón a tu cuerpo porque tu cuerpo está resentido a propósito de esos cólicos menstruales. Y por ejemplo, cuando la mujer paría, no iban del ginecólogo que cortara, simplemente camina por la arena porque has quedado con un abdomen inflamado. Y al caminar en la playa descalza, eso va a hacer que inmediatamente tu abdomen vuelva al curso. Entonces, detalles como esto que fue de nuestra educación ancestral no pueden ser perdidos. La licenciatura en educación en este momento recupera ese conocimiento. Nosotros en la Universidad de La Guajira, a propósito de que la licenciatura en educación tiene una visión intercultural, hacemos estos ejercicios. ¿Cómo lo llevamos a esa generación que nos preocupa a nosotros educar? Esa generación es educada a través de los centros educativos, donde tenemos ese etnocurrículo, donde las comunidades afrodescendientes manejan esa historia de vida, esa palabra, para que la generación sea esa vocera, ese levantar la voz del conocimiento étnico en educación ancestral, de ese conocimiento de esa farmacopia guayú, esa farmacopia afrodescendiente, de decir que hay que cuidar la playa, de no contaminar el río, de hacer sus tazas de compost, como ustedes lo están diciendo, y volver a esa armonía. Hemos deteriorado porque nos hemos olvidado. De hecho, cuando he llegado a las instituciones tecnoeducativas y educativas, me parten dos cosas. Yo decía, pero aquí está un Minnie y un Mickey, en vez de tener el cactus, en vez de tener la pitahaya, la iguaraya, o en vez de tener algo que pertenece a nosotros, la vija, el maíz tostado, el chiquichique, el jocotuse. Entonces yo decía, ¿cómo tenemos una dicotomía? ¿Qué hemos hecho en esos 25 años? Yo comienzo a participar ahora como directora en la licenciatura. No es ridiculizar lo que tenemos, es reeducar y resignificar esos pensamientos de esta visión indigenista y de este conocimiento étnico en educación ambiental. Y por ejemplo, cuando me ha tocado ir a los centros educativos, ya recibimos esos niños, esa generación que viene recuperando y alzando la voz por la naturaleza a propósito de la armonía. Por ejemplo, tenía un estudiante, ya para terminar, que se llamaba Lázaro. Yo fui docente de primaria, ahorita estoy en las educación superior. Amé cuando estaba allá en los pueblos y en los territorios. Y Lázaro, el conocimiento étnico en educación ambiental de Lázaro, para Lázaro no existía el patio de recreo y media hora de descanso. Para la comunidad indígena existe que a esa hora él debía estar con los papás recogiendo las ovejas. Entonces Lázaro salía a recreo y volvía al día siguiente. El recreo de Lázaro era lo más grande que teníamos nosotros, pero entendíamos que Lázaro tenía un compromiso con tierra y con la naturaleza, y que más nadie podía contar esos chivos o esos ovejos que Lázaro. Ejercicios así que hicimos con la mujer. Tratamos de que la mujer guardara su cuerpo,
la mujer indígena con el encierro, que ya para nadie es un secreto, y que los módulos pudieran ser enviados a ella entendiendo que ya tenía la abuela y la tía que le estaba reeducando. A propósito también de la mujer afrodescendiente, entramos en la licenciatura en educación porque nuestras mujeres tenían un divorcio desde la naturaleza de su cuerpo, no se conocían nuestro cabello. Hoy encontramos en la Universidad de La Guajira mujeres que aman la naturaleza y reconocen su cuerpo desde su cabellera, desde los 9 años, a propósito de la colonización, que no es el tema, las mujeres derrizaban su cabello, entonces no entraban en esa armonía con su cabello y hemos logrado que encuentren esa armonía diciendo es lo mío, es mi historia, es parte de un acervo a propósito del discurso de ustedes dos que me antecedieron y tengo que tener ese compromiso desde mi cuerpo para poderlo yo llevar en la naturaleza. Entonces ya para concluir, porque sé que hemos venido hablando y podíamos demorar aquí toda una noche y hacer vigilia y hacer todo, quisiera concluir con esto. El compromiso de educación ambiental es de todo. El compromiso comienza, como lo decía la profe Tatiana y la profe Sandra, desde yo hacer una tela y decir voy a hacer una taza de compost, voy a reciclar el agua, voy desde la academia a decirles la única oportunidad que tenemos de conservar la naturaleza es resignificar y cómo nos pensamos de nuevo. Entonces, otra parte de la conclusión es cómo conservamos el diseño arquitectónico de estas visiones que tienen estos pueblos, lo conservamos a partir de esa conservación, válgame la reiteración de término del pensamiento. Cuando yo deterioro también esa cosmovisión, estoy haciendo una ruptura entre la naturaleza y la cosmovisión misma mía. Por ejemplo, hay un chico, para terminar ya, porque yo hablo mucho, soy humanista formado como ustedes y tengo el uso de la palabra y me encanta, él va en Guayuco a las clases, ¿verdad? Entonces, si hay días que va sin zapato, ¿y qué pasa? Está teniendo una armonía y un diálogo entre la naturaleza y él. Para nosotros en la Universidad de La Guajira, a propósito de que la profe que acreditaron el programa de biología, mi profe, no es extraño ver eso, no es extraño ver el círculo de la palabra, no es extraño que nuestro ingeniero Carlos Roble haya comprado una hectárea más para poder instalar casas y ranchería para tener esa armonía con la academia y la naturaleza. Verdaderamente les felicito por ese discurso en esta noche de hablar del acervo cultural y del acervo ancestral. Desde la Universidad de La Guajira le abrazamos, le mandamos un saludo y nuestro compromiso es la armonía y el diálogo constante con la naturaleza. Les abrazo desde La Guajira. Nuestros indígenas afrodescendientes, Cogi, Guigua, están contentos porque ETA ha regado un poco el cultivo de pancoger, que a esta hora es armonía para ellos, porque hay veces la lluvia escasea en nuestro territorio, que vuelve a la armonía con la naturaleza. Le mandamos un abrazo natural y sigamos conservando lo nuestro. Bueno, gracias, mi profe Zaine. Bueno, y con esto pues damos finalización a la tertulia. Le agradecemos especialmente a Tatiana, a la Universidad Minuto de Dios, al profe, que no me aprendí su nombre, profe, qué pena con su merced. Miguel, ¿cierto? Diego Chávez. Diego, ya definitivamente le cambié el nombre, pero el profe Diego, le agradecemos mucho el ilustrarnos con su conocimiento, con su experticia, muy fundamentado para irnos quitando esas ideas de la cabeza de que esto es solamente chamanismo y que de pronto son cosas de gente loca o gente que no tiene desocupada, que no tiene nada que hacer, sino al contrario, hay un concepto atrás que es interesante estudiar, interesante conocer y que como tal como usted nos los ilustra, vea que hemos puesto velitas y ya pasamos las 1000 personas, ¿no? Pasamos, por eso alguien me preguntaba que si no estaba larga, me preguntaba la profe Zaine que si ella hablaba se hacía más largo y le dije si hay 1000 personas conectadas y están fascinadas. Entonces podemos durar 2 horas, 3 horas y si la gente le gusta la temática, pues hagámosle porque es lo que las personas están pidiendo. Muchas de ellas son estudiantes, por supuesto, pero otros también son personas que podrían estar viendo televisión, el partido, viendo Sábado Felices, viendo algún otro noticiero, alguna otra película en algún medio, por Netflix, por DirecTV Go, lo que sea, pero sin embargo se enlazan con nosotros y se enlazan sábado a sábado y nos sentimos orgullosos de haberlos traído y pues les agradecemos a los dos, esperamos seguirlos teniendo, ¿no? Esperamos seguir, que nos sigan participando, que nos sigan bendiciendo con su conocimiento, siéntanse bienvenidos, esta es su casa,
aquí no los vamos a estigmatizar, señalar, ridiculizar o burlarnos, al contrario, nos agrada, al punto de que Sandra nos acompaña desde Buenos Aires y le damos las gracias, es la persona más ecologista que yo conozco. Yo infortunadamente no salí con ese gen, ella me conoce mejor que nadie. Yo cuando iba a la casa de ella decía que tenía cultivo de moscas, porque siempre veía moscas cuando llegaba allá y ella me corregía que no, que eso es la vida, ¿no? Es la parte de la vida. Me pidió en una época que se fue a trabajar a La Guajira, justamente, que le regara las matas, y ahogué el cactus y dejé morir que fue había que regar mucho, que al final no le caía el agua suficiente, se me olvida la guadua, ¿no? La guadua fue lo que tengo. Era un bambú. Exacto, sí, porque infortunadamente digamos, no me enseñaron en mis épocas ese valor por la naturaleza. Veíamos la naturaleza simplemente como la plantica, como el animalito, y como que nosotros somos la especie superior, tal como el profe nos comentaba hace un momento, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pues no tuve esa fortuna y por eso la invitamos a esta tertulia. Y mi profe Zaine, por supuesto, le pone ambiente caribeño a esta noche de frío bogotano y pues nos envía a dormir, y ese conocimiento que los tres han mostrado, pues nos hace entender un poco mejor las condiciones. De nuestra parte, no les quitamos más tiempo, esperamos tenerlos dentro de 8 días y pues propio de la tertulia vamos a tener un minuto por efectos de que se va acabando la grabación para que demos cierre al programa. Mi profe Tatiana, mi profe Miguel, ¿sí? Mi profe Sandra y mi profe Zaine tienen un minuto cada uno para hacer su despedida. Muchas gracias por el llamado, a todas las personas que se conectaron por sentir ese llamado y llegar acá. Les agradecemos por también creer en estos espacios, por incluirnos y a seguir construyendo, a seguir reuniéndonos en círculos y a retomar eso ancestral y eso espiritual que cada uno tenemos. Muchas gracias por la invitación. Hay una cosa que la profe Sabina nos ponía en consideración, y es que no es necesario ir al exterior, irnos para afuera, porque toda nuestra forma de habitar está aquí adentro, está aquí mismo en nuestro propio país, en nuestras propias culturas. No basta sino hablar con el abuelo, hablar con la abuela, y la abuela tendrá una cantidad de conocimiento sobre qué plantas usar para tal medicina, para tal enfermedad, para tal daño, ¿cierto? Y en ese sentido es convocar también a esa integración de todos los saberes, no únicamente los académicos, sino también esos que se han venido construyendo desde la experiencia propia, que valen la pena y que vale también, digamos, que todo el gusto asumirlos y aprender de ellos, ¿no? Muchísimas gracias por invitarnos, desde luego, ojalá nos puedan seguir invitando y nos puedan seguir convocando para seguir mambeando con ustedes y para seguir construyendo el conocimiento entre todos. Gracias, mi profe. Profe Sandra. Bueno, les agradezco mucho por invitarme. Rafael, te agradezco. Mi punto de vista no es el de un experto, sino el punto de vista de la práctica, de querer tomar la decisión de vida, de vivir en concordancia con la naturaleza y con los principios del planeta, cómo funciona él sin la intervención de nosotros. Y pues básicamente me permitieron compartir cuál fue mi experiencia en ese proceso. Y pues lo que es importante, por qué es importante para mí, y espero que les haya quedado la inquietud para que busquen información sobre el compostaje, sobre la separación correcta de residuos, sobre las redes de huertas urbanas. Bueno, hay muchos proyectos muy lindos en todas las ciudades. En Colombia somos un país que está más o menos adelantado en el tema ambiental con respecto a la separación de residuos. Hay países latinoamericanos que están un poco más atrasados en ese proceso, entonces es lindo que puedan ustedes contar con universidades, instituciones, escuelas públicas, bueno, organizaciones vecinales que ya tengan ese enfoque. Entonces los invito a que busquen información y que pues se sumerjan un poquito en ese mundo para que logren disminuir su impacto sobre la madre naturaleza. Y bueno, y le agradezco a los otros ponentes también por sus aportes tan lindos. Estaba el compañero Iván, ¿no? Ahí lo alcanzamos a chismear, me estaban informando que Iván se asomó, el contertulio habitual nuestro estaba asomado, ¿sí?
¿Sí está por ahí? Ahí lo veo, pues ahí lo vemos. Mi contertulio Iván, qué gusto verlo. Sí, hoy entrevistamos a Sandra, pero por supuesto que es una gran alegría tenerlo en estos espacios. Por supuesto que sí. Y tenemos varias tertulias pendientes con su merced desde Buenos Aires, desde Argentina, y estas temáticas nos agrada mucho llevarlas con ustedes allá. Bueno, los querían ver a los dos. Por eso lo invocamos. Como dan cuenta, funcionaron las velas, lo invocamos y apareció. Bien, mi doctora Zaine, su merced como directora de la tertulia, con su merced damos finalización al programa. Claro que sí, un abrazo allá a mis coterráneos en Argentina. Sigamos allá extendiendo estas memorias, estas historias, como lo decía mi profe, no sé, Diego, Miguel. Diego, de volver a la abuela. Gracias, de volver a la abuela, como nos lo decía Tatiana, de volver a recordar, como nos lo decía la profe Sandra, de volver a estar. Y volver al abuelo quiere decir resignificarnos, pensarnos y encontrar en ello parte de esa medicina ancestral y de desmentir a esa mentira, valga ahí nuevamente la reiteración de término, que nos han hecho. Yo pienso que una flor de caléndula es capaz de hacer las cosas que una propaganda y un comercial no hacen. Entonces volvamos a nuestro pensamiento y a nuestra historia ancestral, que verdaderamente es parte del camino de la nueva armonía. Muchísimas gracias. Verdaderamente aprendo de ustedes. Me quedaría, reitero, una noche aquí, pero bueno, hay que cortar. Aunque en el imaginario de los pueblos no existe el tiempo. Le agradecemos. Ese es otro de tertulia que tenemos que hacer, la noción del tiempo. Si no, aquí nos quedamos hasta la madrugada del día martes. Bien, a todos los que nos siguieron, a las 1000, el pico máximo fue 1056 personas. En estos momentos hay 800 personas en sala. Les agradecemos inmensamente. Este programa es de ustedes, para ustedes, y pues los invitamos dentro de 8 días a una nueva tertulia que sabemos que es de su interés porque varias personas lo han pedido. Feliz noche para todos y que nos vemos en el transcurso de esta semana.